No te desplaces todavía, porque dentro de unos minutos, una niña de apenas 3 años va a ponerse de pie en medio de una boda millonaria, mirar al novio directamente a los ojos y decir 6 palabras que harán que 300 personas olviden cómo respirar. El novio tiene dinero, poder y una vida que millones de personas desearían. La novia lleva un vestido que costó una fortuna. Hay cientos de invitados, miles de flores blancas, una orquesta tocando en directo, y un anillo de diamantes esperando el momento exacto en que 2 personas prometan pasar el resto de sus vidas juntas. Todo parece perfecto, demasiado perfecto, hasta que una pequeña voz rompe el silencio. Por favor, no te cases con ella. Y lo más inquietante no es que una niña haya interrumpido la ceremonia. Lo verdaderamente inquietante es lo que sabe. Porque esa niña no llegó allí por casualidad. 11 días antes había escuchado una conversación que ningún niño debería haber escuchado. Y lo que descubrió podría haberle costado al novio no solo su matrimonio, sino una parte enorme de su fortuna. Esta es la historia de una boda que nunca llegó a celebrarse, de una madre que tuvo miedo de decir la verdad y de una niña demasiado pequeña para entender una conspiración, pero lo suficientemente inocente como para verla con claridad. Así que quédate hasta el final, porque cuando descubras quién era realmente el hombre que estaba sentado entre los invitados, entenderás por qué aquella niña salió corriendo hacia el altar. Todo comenzó con un hombre llamado Ethan Cole. A sus 32 años, Ethan tenía prácticamente todo lo que el mundo considera éxito. Era el fundador y director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más importantes del país. Su compañía había crecido hasta convertirse en un imperio valorado en miles de millones. Vivía en un impresionante ático de Manhattan. Tenía coches de lujo, inversiones, propiedades y una agenda llena de personas que querían conocerlo. Su nombre aparecía constantemente en revistas financieras. Los empresarios querían estrecharle la mano. Los periodistas querían entrevistarlo. Y las mujeres querían estar cerca de él. Pero había algo que nadie veía. Cuando llegaba la noche y las luces de Nueva York brillaban detrás de los enormes ventanales de su apartamento, Ethan se quedaba completamente solo. A veces se sentaba en el balcón con una copa en la mano. No porque quisiera beber, sino porque necesitaba algo que llenara el silencio. Ethan había aprendido muy pronto que tener millones no significa necesariamente tener a alguien que te conozca de verdad. Y esa lección venía de su infancia. Había crecido en Ohio, en una familia que nunca tuvo demasiado dinero. Su madre había trabajado incansablemente para mantener la casa. Ella había sido la persona que le enseñó a Ethan una frase que jamás olvidaría. La verdadera riqueza no está en lo que tienes. Está en quien te quiere cuando no tienes nada. Durante años Ethan creyó entender aquellas palabras. Pero cuanto más dinero ganaba, más difícil parecía saber quién estaba enamorado de él. Y quién estaba enamorado de su cuenta bancaria. Hasta que conoció a Victoria. Victoria apareció en su vida durante una gala benéfica. Tenía 28 años. Era elegante, inteligente y sabía exactamente cómo comportarse en los círculos donde Ethan se movía. Pero lo que realmente llamó su atención fue algo mucho más sencillo. Ella no parecía impresionada por su dinero. No lo perseguía. No necesitaba llamar su atención. De hecho, la primera vez que hablaron, Victoria se apartó para contestar una llamada sin siquiera preocuparse por dejarlo esperando. Ethan se quedó sorprendido. Y después, se rió. Hacía meses que nadie conseguía hacerle reír de verdad. A partir de aquella noche, fue Ethan quien comenzó a buscarla. Las citas se convirtieron en cenas. Las cenas se convirtieron en viajes. Y los viajes terminaron convirtiéndose en una relación que parecía demasiado perfecta. Victoria recordaba pequeños detalles, sabía cómo tomaba el café, recordaba fechas importantes para Ethan, sabía cosas de su infancia que casi nadie conocía. Cuando Ethan hablaba, ella escuchaba. Cuando él estaba cansado, ella sabía cuándo dejarlo solo. Y cuando necesitaba compañía, ella estaba allí. Por primera vez en mucho tiempo, Ethan pensó, quizá ella sea diferente. Después de 1 año y medio de relación, Ethan tomó una decisión. Quería casarse con ella. La propuesta ocurrió en París. Fue romántica, privada y cuidadosamente planeada. Ethan se arrodilló junto al río Sena y sacó un anillo que había tardado meses en diseñar. Victoria ni siquiera lo dejó terminar la pregunta.
Dijo que sí, y desde ese instante comenzó la preparación de la boda. La ceremonia tendría lugar en una enorme propiedad familiar en el Valle del Hudson. 300 de invitados, una decoración espectacular, una lista llena de empresarios, celebridades, políticos y personas pertenecientes a la élite de Nueva York. Y, por supuesto, un presupuesto prácticamente ilimitado. Todo estaba preparado. Pero mientras Ethan organizaba la boda de sus sueños, alguien dentro de su propia casa estaba empezando a darse cuenta de que algo no encajaba. Su nombre era Rosa. Rosa trabajaba como encargada del servicio doméstico de Ethan desde hacía varios años. Era una mujer tranquila, trabajadora, discreta, de esas personas que pueden pasar horas trabajando en una casa llena de gente sin que nadie se detenga realmente a preguntarle cómo está. Pero Ethan sí la respetaba. Y Rosa tenía una hija, una pequeña de 3 años llamada Lily. Cuando Rosa no encontraba con quién dejarla, algunas veces llevaba a Lily con ella. La niña esperaba tranquilamente en una esquina de la casa con sus lápices de colores, sus libros y un pequeño conejo de peluche al que llamaba Benny. Ethan conocía a Lily, incluso algunas veces se agachaba para mirar sus dibujos. Y Lily siempre dibujaba lo mismo. Una casa, un sol, y 3 personas. Ethan nunca preguntó quiénes eran. Ese detalle parecía insignificante, pero no lo era, porque Lily observaba cosas que los adultos habían aprendido a ignorar. Los adultos tienen miedo de hacer preguntas. Los adultos encuentran excusas. Los adultos piensan demasiado. Los niños todavía no. Y 11 días antes de la boda, Lily escuchó algo. Algo que cambiaría absolutamente todo. Era una tarde tranquila en el apartamento de Ethan. Él no estaba en casa. Rosa estaba trabajando en una de las habitaciones. Y Lily caminaba por un pasillo cuando escuchó voces detrás de una puerta que había quedado ligeramente abierta. Una voz masculina, después la voz de Victoria. Lily no entendía las palabras, pero entendía que estaban hablando de dinero. Escuchó palabras como, cuenta, transferencia, contrato, y entonces escuchó algo todavía más extraño. El hombre habló sobre lo que ocurriría después de la boda. Victoria respondió que ya había leído el acuerdo prenupcial varias veces. Y entonces, el hombre la llamó, cariño. Lily se quedó quieta, no sabía qué significaba todo aquello. Pero sabía algo, aquella conversación no parecía normal. Y había una cosa que entendió perfectamente. Victoria no estaba hablando con Ethan. La pequeña regresó junto a su madre. Más tarde tomó sus lápices y dibujó otra vez la misma casa. El mismo sol, las mismas figuras, pero esta vez hizo algo diferente. Tomó un lápiz rojo, y tachó una de las personas. Rosa vio el dibujo, le preguntó qué significaba. Lily respondió, simplemente, ella no pertenece ahí. Rosa sintió que el corazón se le detenía. Pero inmediatamente intentó convencerse de que no significaba nada. Era una niña, tenía 3 años. Quizá había escuchado una conversación y la había interpretado de una manera equivocada. Además, ¿quién era ella para acusar a la futura esposa de su jefe? ¿Qué ocurriría si estaba equivocada? Podría perder su trabajo, podría destruir la boda, podría meterse en un problema enorme. Así que Rosa decidió guardar silencio. Y ese silencio estuvo a punto de cambiar la vida de Ethan para siempre. Porque mientras Rosa intentaba olvidar aquella conversación, Victoria continuaba preparando la boda. Y, aparentemente, también continuaba preparando algo más. Algo que Ethan todavía no había descubierto. 3 días antes de la ceremonia, Ethan empezó a notar pequeños detalles. El teléfono de Victoria siempre estaba boca abajo. Algunas llamadas terminaban en cuanto él entraba en una habitación. Había conversaciones que parecían detenerse cuando aparecía. Y una noche, Ethan preguntó algo aparentemente inocente. «¿Todo está bien?» Victoria sonrió, una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. Por supuesto. Ethan la miró durante unos segundos. Su instinto le decía que algo estaba mal. Ese mismo instinto había ayudado a convertir una pequeña empresa en un imperio multimillonario. Pero esta vez decidió ignorarlo. Porque quería creer, quería casarse, quería que aquella mujer fuera la persona que finalmente había conseguido atravesar todas sus defensas. Y entonces llegó el día de la boda. Desde las primeras horas de la mañana, la propiedad estaba llena de actividad. Flores blancas por todas partes.
Meseros corriendo de un lado a otro. Músicos ensayando. Fotógrafos preparando sus cámaras. Invitados llegando en coches de lujo. En la habitación nupcial, Victoria estaba frente al espejo. Su vestido era impresionante. Todo el mundo que la veía decía lo mismo. Era perfecta. Pero mientras todos observaban su belleza, nadie parecía mirar sus ojos. Porque detrás de aquella sonrisa había algo que Ethan todavía no podía ver. Mientras tanto, en una pequeña habitación destinada al personal, Rosa terminaba de arreglar a Lily. La niña llevaba un pequeño vestido blanco. Tenía el pelo recogido, y apretaba a Benny contra el pecho. Entonces miró a su madre, y dijo algo que hizo que Rosa se quedara completamente inmóvil. Mamá, sí, la señora Bonita va a hacer llorar al señor Ethan. Rosa sintió un escalofrío. ¿Por qué dices eso? Pero Lily ya estaba jugando con su conejo. Como si no acabara de pronunciar una frase capaz de destruir una boda. Rosa respiró profundamente. Había decidido guardar silencio, pero ahora tenía una sensación terrible. Porque quizá Lily no estaba imaginando nada. Quizá estaba recordando algo que Rosa todavía no se atrevía a enfrentar. Y mientras el reloj avanzaba, la ceremonia se acercaba. Ethan se puso su traje. Victoria salió de su habitación. Los invitados tomaron sus asientos. La música comenzó, y nadie sabía que entre las 300 personas que estaban allí, se encontraba el hombre que Lily había escuchado hablar con Victoria. Un hombre cuyo nombre Ethan todavía no conocía. Un hombre que estaba a punto de convertirse en la pieza clave de la mayor traición de su vida. La novia comenzó a caminar hacia el altar. Ethan la miró. Por un instante todo pareció perfecto. Hasta que Lily soltó su conejo. Levantó la cabeza, y salió corriendo, directamente hacia el altar, y entonces, gritó las palabras que hicieron que 300 personas se quedaran completamente paralizadas. No te cases con ella. No te cases con ella. La voz de Lily atravesó el jardín como un trueno. La música se detuvo. Las conversaciones desaparecieron. Incluso los camareros que estaban al fondo dejaron de moverse. Durante unos segundos nadie entendió lo que acababa de ocurrir. Una niña de 3 años acababa de interrumpir una boda que había costado una fortuna. Y no estaba jugando, no estaba riéndose, no estaba buscando atención, estaba llorando. Sus pequeños ojos estaban clavados en Ethan. Señor Ethan, por favor. Ethan todavía sostenía el anillo. Miró a la niña. Después miró a Rosa, que acababa de aparecer al final del pasillo con el rostro completamente pálido. Lily. Rosa intentó acercarse, pero Lily negó con la cabeza. No, y entonces volvió a mirar a Ethan. Él estaba ahí. Ethan frunció el ceño. ¿Quién? La niña respiró profundamente, y señaló hacia los invitados. Ese hombre. El silencio se volvió todavía más pesado. Ethan siguió lentamente la dirección de su pequeño dedo. 300 personas, cientos de rostros, hasta que sus ojos se detuvieron en un hombre sentado en las últimas filas. Un hombre que parecía completamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Ethan lo reconoció. Christian, un viejo conocido de Victoria. Alguien a quien ella había mencionado algunas veces. Un hombre que había estudiado derecho financiero. Un hombre que, aparentemente, no tenía ninguna razón para estar en aquella boda más allá de ser amigo de la novia. Pero en ese momento, Christian dejó de sonreír, y Ethan lo vio. Fue apenas un segundo, un movimiento casi imperceptible, pero Ethan había pasado toda su vida aprendiendo a detectar pequeños cambios en el comportamiento de las personas. Y aquel cambio le dijo algo que no quería creer. Victoria también había visto a Christian. Y por primera vez desde que había comenzado la ceremonia. Su expresión cambió. Ethan. Su voz ya no sonaba tranquila. Es una niña. No sabe lo que está diciendo. Ethan no respondió. Se agachó frente a Lily. Quería verla directamente a los ojos. ¿Por qué no quieres que me case con Victoria? Lily apretó a Benny contra su pecho. Sus labios comenzaron a temblar. Porque, miró hacia Victoria, después hacia Christian, y finalmente volvió a mirar a Ethan. Porque él estaba con ella. Victoria dio un paso hacia adelante. Esto es absurdo. Pero Ethan levantó una mano. No quería escucharla todavía. ¿Qué viste, Lily? La niña comenzó a llorar. Y entonces dijo algo que hizo que el rostro de Victoria perdiera completamente el color. Escuché que después de la boda,
Lily se quedó callada, como si estuviera intentando recordar exactamente las palabras. Ethan esperó, después de la boda que... Él dijo que, la pequeña tragó saliva, que entonces tendría el dinero. Nadie se movió. Ethan sintió que algo frío recorría su espalda. Victoria inmediatamente intentó intervenir. Ethan, esto es ridículo. Pero esta vez él la miró. Y aquella mirada era diferente. Ya no era la mirada de un hombre a punto de casarse. Era la mirada de un hombre que acababa de descubrir que quizá llevaba semanas ignorando una verdad. ¿Quién es él? Victoria no respondió. Ethan volvió a mirar a Christian. Levántate. Christian permaneció sentado. Ethan, creo que esto está fuera de lugar. Te dije que te levantes. La voz de Ethan no fue fuerte. No necesitaba serlo. Christian finalmente se puso de pie. Y en ese momento, Ethan comprendió algo. Aquel hombre no estaba sorprendido por la acusación. Estaba preocupado. Muy preocupado. Ethan se volvió hacia Victoria. ¿Qué relación tienes con él? Es un amigo. Solo eso. Sí. Ethan permaneció en silencio. Victoria se acercó. Cariño, esto es una locura. Tenemos 300 personas aquí, pero esa palabra, cariño, ya no sonaba igual. Ethan recordó todas las pequeñas cosas que había ignorado. El teléfono boca abajo, las llamadas, los mensajes, la misteriosa visita a casa de su hermana, las conversaciones que se detenían cuando él aparecía. Y ahora, una niña de 3 años estaba señalando al hombre que aparentemente no tenía nada que ocultar. Ethan respiró lentamente, después miró a su asistente. Marcus. Marcus se acercó inmediatamente. Sí, llama a Davidson. Davidson era el abogado que había preparado el acuerdo prenupcial. Marcus comprendió inmediatamente que algo serio estaba ocurriendo. Ahora. Victoria abrió los ojos. Ethan, no puedes hacer esto. Él la miró. ¿Hacer qué? Destruir nuestra boda por las palabras de una niña. Ethan respondió con calma. No estoy destruyendo nada. Hizo una pausa. Estoy haciendo preguntas. Y esa fue la primera vez que Victoria pareció realmente asustada. Mientras Marcus salía para hacer la llamada, Ethan volvió a mirar a Lily. La niña seguía abrazando a Benny. ¿Estás triste, señor Ethan? Aquella pregunta tan inocente casi rompió la tensión. Ethan se agachó otra vez. Un poco. Lily lo miró, pero... Ethan sonrió débilmente. Creo que estaría mucho más triste si no me hubieras hablado. La niña pareció tranquilizarse, pero entonces señaló otra vez hacia Christian. Él dijo que tú ibas a llorar. Ethan se quedó inmóvil. Christian palideció, y Victoria cerró los ojos durante un segundo. Eso fue suficiente. Ethan se puso de pie. Se acabó. Victoria abrió los ojos. ¿Qué? Ethan miró hacia los invitados. La orquesta seguía completamente quieta. Los camareros observaban desde lejos. Las 300 personas esperaban una explicación. Y entonces Ethan habló. Lo siento, pero la ceremonia queda cancelada. Un murmullo recorrió el jardín. Victoria parecía no poder creerlo. Ethan. Él la miró por última vez. Hoy no voy a casarme contigo. La frase cayó como una piedra. Victoria intentó acercarse, pero Ethan ya se estaba alejando. No hubo gritos, no hubo lanzamiento de anillos, no hubo una escena espectacular, solo un hombre caminando lentamente lejos del altar, mientras la mujer con la que había planeado pasar el resto de su vida permanecía inmóvil frente a 300 personas. Pero aquello todavía no era el final, porque la verdadera pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué había escuchado exactamente Lily? Y, sobre todo, ¿por qué había reconocido a Christian? Horas después, Ethan estaba sentado en una habitación privada con su abogado. Davidson había revisado rápidamente algunas de las condiciones del acuerdo prenupcial, y entonces levantó la mirada. Ethan, dime, ¿hay algo que necesitas saber? Ethan permaneció en silencio. Davidson abrió un documento. El acuerdo tiene una cláusula relacionada con determinados bienes adquiridos después del matrimonio. Ethan frunció el ceño. Eso es normal. Sí, Davidson hizo una pausa. Pero si se producen ciertas transferencias después de la boda. Ethan lo miró fijamente. ¿Qué ocurre? Se podría activar el acceso a determinados activos conjuntos. Ethan sintió un nudo en el estómago. ¿Quién diseñó esta estructura? Davidson respondió. Yo preparé el acuerdo.
Ethan asintió. Eso ya lo sé, pero alguien estuvo revisando los detalles con Victoria. Silencio. ¿Quién? Davidson miró el documento. Christian Bass. Ethan cerró los ojos. Por primera vez aquella noche todo comenzó a encajar. El hombre que había estado hablando con Victoria. El hombre que conocía los detalles financieros. El hombre que estaba sentado entre los invitados. Y el hombre que Lily había visto. Pero todavía faltaba una pieza. Una pieza que podía demostrarlo todo. Ethan pidió las grabaciones de seguridad del apartamento. Si Lily realmente había visto algo. Quizá las cámaras también lo habían registrado. Y entonces apareció algo inesperado. Una grabación de 11 días atrás. Una hora concreta. Un pasillo. Una puerta entreabierta. Y dos personas entrando en una habitación. Victoria. Y Christian. Ethan se quedó mirando la pantalla. Pero lo que ocurrió después fue todavía peor. Porque la cámara captó a Christian entregándole a Victoria una carpeta. Ella la abrió, y dentro había documentos financieros. Ethan pausó el vídeo, amplió la imagen, y entonces vio una firma. La firma de Victoria. No había duda, aquello ya no parecía una conversación inocente. Pero había algo que todavía no entendía. ¿Por qué Christian estaba ayudándola? ¿Y qué planeaban hacer exactamente después de la boda? Ethan continuó revisando las grabaciones. 1 hora, 2 horas, hasta que finalmente apareció otro detalle. Christian había salido del edificio acompañado por alguien. Una persona que Ethan nunca habría esperado ver. Alguien que conocía a Victoria desde mucho antes de que ella conociera a Ethan. Ethan se quedó mirando la pantalla. Y comprendió que la traición podía ser mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras tanto, en otra habitación de la propiedad. Rosa abrazaba a Lily. La niña dormía profundamente. No sabía que acababa de detener una boda. No sabía que había puesto al descubierto una posible conspiración. Solo sabía que había visto algo que le parecía malo. Rosa, sin embargo, seguía llorando. Porque ahora tenía miedo. Miedo de haber permitido que su hija se involucrara. Miedo de perder su trabajo. Y miedo de que Ethan pensara que ella había ocultado la verdad durante demasiado tiempo. Pero entonces alguien llamó a la puerta. Rosa levantó la cabeza. Era Ethan. No venía enfadado. No venía a despedirla. Venía a hacerle una pregunta. Rosa. Ella se puso de pie. Señor Cole. Ethan la miró durante unos segundos. ¿Desde cuándo lo sabes? Rosa bajó la mirada. Y finalmente dijo. Desde hace 3 semanas. Ethan sintió un golpe en el pecho. 3 semanas. Rosa empezó a llorar. Lo siento. ¿Por qué no me dijiste? Rosa respiró profundamente, y entonces le contó todo. El dibujo, la conversación, el miedo, y las palabras que Lily había repetido una y otra vez. Ethan escuchó sin interrumpir, hasta que Rosa terminó. Entonces miró a la pequeña Lily dormida. Y por primera vez entendió algo. La niña no había destruido su boda. Le había salvado la vida. Pero todavía quedaba una última pregunta. ¿Qué había pasado realmente en aquella habitación 11 días atrás? Porque la cámara había mostrado a Victoria y Christian. Pero no había captado toda la conversación. Y si Ethan quería saber la verdad, tenía que encontrar a la única persona que podía explicársela. Christian. Y esa noche, Ethan decidió buscarlo, sin saber que el encuentro iba a revelar un secreto que cambiaría para siempre la forma en que veía a Victoria. Christian aceptó reunirse con Ethan. Pero no en la propiedad. No quería cámaras, no quería testigos, y, sobre todo, no quería que Victoria supiera que había hablado con él. Se encontraron en una pequeña sala privada de un hotel de Manhattan. Ethan llegó primero. No llevaba traje, no llevaba corbata. Por primera vez en muchos años no parecía el director ejecutivo de una empresa multimillonaria. Parecía simplemente un hombre que acababa de descubrir que quizá había estado a punto de cometer el mayor error de su vida. Christian entró unos minutos después. Cerró la puerta, y se quedó de pie. Ethan no le ofreció asiento. Quiero saber la verdad. Christian tragó saliva. ¿Sobre qué? Ethan dejó una carpeta sobre la mesa. Sobre Victoria. Christian miró la carpeta. Después levantó los ojos. Ella te ama. Ethan soltó una pequeña risa. No porque le pareciera gracioso, sino porque aquella frase ya no significaba nada. Entonces dime por qué una niña de 3 años te vio hablando con ella sobre mi dinero.
Christian permaneció en silencio. Ethan continuó. Y dime por qué conocías cada detalle de mi acuerdo prenupcial. Christian finalmente se sentó. Porque Victoria me pidió ayuda. Ethan sintió que el estómago se le cerraba. ¿Ayuda para qué? Christian respiró profundamente. Para protegerse. ¿De quién? Christian levantó la mirada. De ti. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Ethan permaneció completamente inmóvil. De mí, sí. ¿Por qué necesitaría protegerse de mí? Christian no respondió inmediatamente. Luego sacó su teléfono. Abrió una fotografía. Y la deslizó hacia Ethan. Era una fotografía antigua. Victoria aparecía mucho más joven. A su lado estaba un hombre. Ethan reconoció al hombre inmediatamente. Era el padre de Victoria. Un empresario que había perdido prácticamente toda su fortuna años atrás. Ethan volvió a mirar la fotografía. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Christian respondió, mucho más de lo que imaginas. Entonces comenzó a contarle una historia que Victoria jamás le había contado. El padre de Victoria había tenido negocios con la familia de Ethan. Años antes de que Ethan se convirtiera en multimillonario. Hubo inversiones, deudas, acuerdos que terminaron mal, y una pérdida económica enorme. Ethan escuchaba cada palabra, pero había algo que no entendía. ¿Estás diciendo que Victoria se acercó a mí por venganza? Christian negó lentamente con la cabeza. Ojalá fuera tan sencillo. Entonces, ¿qué? Christian lo miró directamente. Victoria no empezó esta relación para quedarse con tu dinero. Ethan se quedó sorprendido. Entonces, ¿por qué? Porque al principio quería saber quién eras. Ethan frunció el ceño. ¿Quién soy? Sí, Christian explicó que Victoria había crecido escuchando historias sobre la familia de Ethan. Había escuchado que su padre había destruido económicamente a otras personas. Había escuchado que Ethan había heredado determinadas conexiones. Y había aprendido a desconfiar de él. Pero entonces lo conoció, y todo cambió. Victoria comenzó a enamorarse de verdad. Ese era el problema, porque cuanto más tiempo pasaba con Ethan, más difícil se volvía seguir el plan que había imaginado originalmente. Ethan permaneció en silencio. Entonces, ¿qué pasó? Christian bajó la mirada. Ella recibió una oferta. ¿De quién? Christian tardó unos segundos en responder. De alguien que quería que te casaras con ella. Ethan sintió un escalofrío. ¿Quién? Christian dijo un nombre, y Ethan se quedó completamente paralizado. Porque no era un desconocido. Era alguien de su propio círculo empresarial. Alguien que conocía sus movimientos, sus inversiones, sus cuentas, y sus debilidades. Alguien que llevaba meses intentando entrar en una de las operaciones más importantes de su empresa. De repente todo comenzó a tener sentido. La boda no era solamente una boda. Era una oportunidad, una puerta, un acceso, y Victoria podía estar en el centro de todo. Pero Christian todavía no había terminado. Hay algo más. Ethan lo miró. ¿Qué? Victoria quería detenerlo. ¿Qué? Ella cambió de opinión. Ethan no entendía. Entonces, ¿por qué siguió adelante con la boda? Christian respiró profundamente. Porque ya era demasiado tarde. En ese momento, Ethan recordó la expresión de Victoria frente al altar. Aquella pequeña grieta en su rostro. Aquella fracción de segundo en la que parecía asustada. Quizá no era miedo a ser descubierta. Quizá era miedo a lo que iba a ocurrir si no seguía adelante. Pero entonces apareció una pregunta todavía más importante. ¿Y tú? Christian lo miró. ¿Cuál era tu papel? Christian permaneció en silencio. Después respondió, yo debía asegurarme de que ella recibiera lo que le habían prometido. ¿Y qué te habían prometido a ti? Christian bajó la cabeza. Dinero. Ethan no dijo nada, pero cambié de opinión. ¿Por qué? Christian levantó la mirada. Porque me di cuenta de que Victoria realmente te amaba. Aquella frase golpeó a Ethan de una manera inesperada. Porque durante toda la noche había pensado en Victoria como una mujer fría, calculadora y manipuladora. Ahora la historia parecía mucho más complicada. Pero Ethan no estaba dispuesto a perdonarla todavía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Christian respondió, porque Victoria me pidió que no lo hiciera. Y ahora la boda terminó. Ethan se levantó. Quiero hablar con ella. Christian negó con la cabeza. No creo que sea buena idea. ¿Por qué? Porque ella está asustada. Ethan se quedó mirando la puerta. Yo también. Mientras tanto, Victoria estaba sola en una habitación de la propiedad.
Había dejado de llorar, había cambiado su vestido, se había quitado las joyas. Y estaba sentada frente a una ventana. Por primera vez en mucho tiempo no tenía un plan. Entonces recibió un mensaje, solo decía, tenemos que hablar. Victoria supo inmediatamente quién lo había enviado. Christian. Pero antes de poder responder, recibió otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Si hablas con Ethan todos lo sabrán. Victoria dejó caer el teléfono. Porque esa amenaza significaba una cosa. Alguien todavía estaba controlando los acontecimientos desde las sombras. Y ese alguien sabía exactamente qué había ocurrido en la boda. Alguien había visto a Lily. Alguien sabía que Ethan había cancelado la ceremonia. Y alguien estaba desesperado por evitar que Ethan descubriera la verdad completa. Mientras tanto, Ethan regresó a la propiedad. Marcus lo esperaba. ¿Qué ocurrió? Ethan respondió, quiero revisar todas las cuentas relacionadas con la boda. Marcus lo miró sorprendido. Todas. Durante las siguientes horas revisaron contratos, pagos, transferencias, reservas, facturas. Y entonces Marcus encontró algo. Un pago, realizado varias semanas antes, a una empresa que Ethan no reconocía. El nombre de la empresa parecía completamente normal. Pero había un detalle, el beneficiario final estaba oculto detrás de una estructura corporativa. Marcus comenzó a investigar, y unos minutos después levantó la mirada. Ethan, ¿qué? Creo que encontré algo. Dime. Marcus giró el ordenador. El nombre que apareció en la pantalla hizo que Ethan se quedara sin palabras. Era una empresa relacionada con alguien de su propia familia. Ethan sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Porque quizá había estado mirando en la dirección equivocada. Quizá Victoria no era la persona que había construido todo el plan. Quizá alguien había utilizado su relación con Ethan para acercarse a él. Y quizá la boda había sido diseñada para ocultar algo mucho más grande. Pero entonces Ethan recordó algo. El dibujo de Lily, la casa, el sol, 3 figuras, y una figura tachada. Hasta ese momento había pensado que la figura tachada era Victoria. Pero ahora comenzó a preguntarse, ¿y si no lo era? ¿Y si Lily estaba intentando dibujar algo completamente diferente? Ethan pidió que trajeran a Rosa. Cuando ella llegó, él puso el dibujo sobre la mesa. Quiero preguntarte algo. Rosa miró el papel. ¿Qué? Cuando Lily dibujó esto, Ethan señaló la figura tachada. ¿Te dijo quién era? Rosa permaneció en silencio. Sí, ¿quién? Rosa. Respiró profundamente. Me dijo que era alguien que no debía estar cerca de ti. Ethan sintió un escalofrío. Y mencionó un nombre. Rosa negó con la cabeza. Solo dijo una cosa. ¿Qué? Rosa miró a Ethan. Dijo que ese hombre tenía una sonrisa falsa. Ethan se quedó inmóvil, porque de repente recordó algo. Una persona que había estado sonriendo durante toda la boda. Una persona que había abrazado a Ethan esa misma mañana. Una persona que había permanecido a su lado durante años. Y una persona que ahora tenía acceso a prácticamente todos sus negocios. Ethan levantó lentamente la mirada. Marcus. Sí, quiero que investigues a alguien. Marcus esperó. Ethan dijo el nombre, y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, Marcus no supo qué responder, porque el nombre pertenecía a la persona que menos esperaba. El padrino de Ethan, su mejor amigo, Daniel, el hombre que había estado con él desde la universidad, el hombre que aquella misma mañana le había ayudado a ponerse los gemelos. El hombre que había sido una de las primeras personas en verlo antes de caminar hacia el altar. Y el hombre que, durante las últimas semanas, había estado haciendo preguntas extrañas sobre las finanzas de Ethan. De repente, Ethan recordó una conversación. Él había preguntado cuánto dinero había en determinadas cuentas. Había preguntado cuándo entrarían ciertas inversiones. Y había preguntado casi casualmente, ¿qué pasaría con tus activos si algún día te casaras? En aquel momento Ethan no había pensado nada. Ahora, esas palabras parecían una confesión escondida. Pero había algo que todavía no encajaba. ¿Por qué Victoria? ¿Por qué Christian? ¿Por qué una boda? Y, sobre todo, ¿qué quería realmente Daniel? Esa noche Marcus descubrió la respuesta. Y cuando Ethan la vio, comprendió que la niña de 3 años no había detenido solamente una boda. Había descubierto una traición que podía destruir un imperio entero. Parte 4.
Marcus llegó a la habitación poco después de medianoche. No dijo nada al principio. Simplemente dejó una carpeta sobre la mesa. Ethan la miró. ¿Qué encontraste? Marcus respiró profundamente. Daniel. Ethan sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué pasa con él? Marcus abrió la carpeta. Durante los últimos 6 meses Daniel ha realizado movimientos que no coinciden con sus ingresos. Ethan frunció el ceño. ¿Cuánto? Marcus deslizó varios documentos sobre la mesa. Ethan comenzó a leer. Una transferencia. Otra. Después otra. Todas relacionadas directa o indirectamente con una empresa que había aparecido durante la investigación de la boda. Ethan levantó la mirada. ¿De dónde viene este dinero? Marcus respondió. Todavía no lo sabemos. ¿Y Victoria? También aparece. Ethan cerró los ojos. Durante unos segundos no pudo hablar. Porque aquello significaba que Victoria sí estaba involucrada. Quizá no había creado el plan. Pero había participado. Y eso era suficiente para romperle el corazón. Quiero hablar con ella. Marcus dudó. Ahora. Victoria estaba en una habitación del piso superior. Cuando Ethan entró, ella supo inmediatamente que algo había cambiado. Ya no tenía aquella expresión de novia aterrorizada. Ahora parecía cansada, completamente derrotada. Ethan dejó la carpeta sobre la mesa. Victoria la miró. No necesitó abrirla. Ya lo sabes. Ethan sintió un vacío en el pecho. Quiero escucharlo de ti. Victoria comenzó a llorar. Ethan, dime la verdad. Ella respiró profundamente. Y finalmente confesó. Sí, había hablado con Christian. Sí, había discutido sobre determinadas cuentas. Sí, había recibido dinero. Pero había una parte que Ethan todavía no conocía. Victoria no había aceptado aquel dinero para quedarse con la fortuna de Ethan. Lo había aceptado para intentar detener algo. Algo que Daniel había comenzado mucho antes. Victoria explicó que Daniel se había acercado a ella meses atrás. Le había contado que Ethan estaba a punto de realizar una operación empresarial que podía cambiar completamente el valor de su compañía. Daniel quería entrar en esa operación. Pero Ethan nunca le habría dado acceso. Así que necesitaba una puerta. Y Victoria parecía ser esa puerta. Al principio, ella aceptó escuchar. Después empezó a recibir información. Y finalmente comprendió que la situación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Pero para entonces ya estaba enamorada. Y ya no sabía cómo salir. Ethan la miró fijamente. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Victoria bajó la mirada. Porque tenía miedo. ¿De qué? De perderte. Ethan sintió que aquellas palabras le dolían más que cualquier mentira. Ya me habías perdido. Victoria lloró. Lo sé. Ethan se acercó a la ventana. Durante unos segundos solo escuchó el ruido de la ciudad. Después preguntó, ¿qué quería Daniel? Victoria respondió, tu firma. Ethan se volvió. ¿Mi firma para qué? Victoria señaló la carpeta. Para autorizar una transferencia que habría movido una parte enorme de tus activos. Ethan se quedó helado. ¿Cuánto? Victoria dijo una cifra. Ethan dejó de respirar durante un instante. Era una cantidad suficiente para cambiar la vida de cualquier persona. Y Daniel había estado intentando conseguirla utilizando su boda. Ahora todo encajaba. El acuerdo prenupcial, las transferencias, Christian, Victoria, la boda. Todo había sido diseñado alrededor de una sola cosa. El momento en que Ethan firmara. Pero había algo que ninguno de ellos había previsto. Lily, una niña de 3 años que había escuchado una conversación por casualidad. Una niña que no entendía contratos. No entendía inversiones. No entendía millones. Solo sabía que 2 adultos hablaban de algo que no parecía correcto. Y decidió decirlo. Ethan cerró la carpeta. ¿Dónde está Daniel? Victoria levantó la mirada. No lo sé, pero entonces el teléfono de Ethan vibró. Un mensaje. Solo 4 palabras. Tenemos que hablar. El remitente era Daniel. Ethan mostró el teléfono. Victoria palideció. Daniel había añadido una ubicación. Un antiguo almacén a las afueras de la ciudad. Ethan sabía que podía ser una trampa. Pero también sabía que si quería terminar aquello, tenía que enfrentarlo. 1 hora después, Ethan llegó al lugar acompañado por Marcus. No entraron inmediatamente. Observaron desde el vehículo. El almacén estaba oscuro. Solo una pequeña luz permanecía encendida en una ventana. Marcus preguntó, ¿seguro que quieres hacer esto? Ethan respondió, no. Hizo una pausa.
Pero tengo que hacerlo. Entraron. Daniel estaba esperando. Solo. Cuando vio a Ethan, sonrió. Una sonrisa que años atrás habría significado amistad. Ahora parecía otra cosa. Sabía que vendrías. Ethan se quedó a unos metros. ¿Por qué? Daniel suspiró. Porque siempre has sido curioso. ¿Cuánto tiempo? Daniel no respondió. ¿Cuánto tiempo llevas intentando robarme? Daniel soltó una risa amarga. No entiendes. Entonces explícame. Daniel caminó lentamente alrededor de la habitación. Siempre tuviste todo. Ethan lo miró. ¿Qué? Dinero, éxito, respeto. Daniel negó con la cabeza. Y nunca tuviste que preguntarte si alguien estaba contigo por lo que eras o por lo que tenías. Ethan comprendió entonces que aquello no era solamente dinero. Era resentimiento. Daniel había pasado años comparándose con él. Cada éxito de Ethan había sido una prueba de su propio fracaso. Y poco a poco, la amistad se había convertido en obsesión. Podrías haberme pedido ayuda. Daniel sonrió. Eso es lo que siempre dices. Porque eras mi amigo. Precisamente. Daniel dio un paso adelante. Yo era tu amigo. Y tú confiabas en mí. Silencio. Por eso funcionó. Ethan sintió un escalofrío. ¿Y Victoria? Daniel respondió. Ella debía hacer que firmaras. ¿Y si no lo hacía? Daniel miró hacia otro lado. Entonces habría encontrado otra manera. Ethan apretó los puños. Christian. Solo era un intermediario. Y Rosa. Daniel sonrió. Una empleada que nunca debió escuchar nada. Aquella frase hizo que Ethan comprendiera el verdadero peligro. Daniel no estaba arrepentido. Y si estaba dispuesto a hablar de Rosa de aquella manera, también podía estar dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su secreto. Ethan preguntó, ¿qué habría pasado después de la boda? Daniel respondió sin emoción. Firmabas los documentos. Y después, Victoria recibía su parte. Ethan lo miró. ¿Y tú? Daniel sonrió. Yo recibía la empresa. El silencio fue absoluto. Ethan finalmente comprendió la magnitud del plan. No querían solamente dinero. Querían control. Daniel quería utilizar el matrimonio como una herramienta para obtener acceso a una parte de los activos de Ethan y después utilizar esa posición para tomar ventaja sobre su empresa. Y todo habría ocurrido mientras los invitados celebraban, mientras la música sonaba, mientras Ethan creía estar comenzando una nueva vida. Pero había una pregunta que todavía necesitaba respuesta. ¿Por qué me dijiste que eras mi amigo? Daniel lo miró. Porque durante mucho tiempo quise que fuera verdad. Por primera vez, Ethan vio algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde. Marcus había grabado toda la conversación. La policía estaba esperando afuera. Daniel miró hacia la puerta. Y entonces comprendió, todo había terminado. Pero para Ethan, todavía quedaba una última decisión. Victoria, después de todo lo ocurrido, podía perdonarla. Podía volver a confiar en ella. Podía creer que sus sentimientos habían sido reales. Ethan regresó a la propiedad. Victoria estaba esperando. Cuando lo vio, no preguntó qué había pasado. Solo dijo, lo siento. Ethan permaneció en silencio. Sé que no puedo cambiar lo que hice. Ethan la miró. ¿Me amabas? Victoria comenzó a llorar. Sí, ¿desde cuándo? Desde mucho antes de que supiera cómo salir de todo esto. Ethan bajó la mirada. Durante unos segundos recordó la primera vez que la conoció. La cena, París, el anillo, todos aquellos momentos que habían parecido auténticos. Quizá algunos lo habían sido. Quizá no, y quizá esa era la parte más dolorosa. Porque cuando una relación termina por una mentira, no solo pierdes a la persona, también pierdes la certeza de que los recuerdos fueron reales. Victoria se acercó. No espero que me perdones. Ethan respondió, no sé si puedo. Ella asintió, lo entiendo. Y se marchó. No hubo reconciliación, no hubo beso, no hubo final de película. Solo dos personas que habían llegado demasiado lejos para volver a ser quienes eran antes. Días después, Ethan hizo algo inesperado. Buscó a Rosa, y le entregó una carta. No era una carta de despido. Era una carta de agradecimiento. Le dijo que si Lily no hubiera hablado, quizá su vida habría cambiado para siempre. Rosa comenzó a llorar, y cuando Ethan se agachó frente a Lily, la pequeña volvió a abrazar a Benny. Ethan sonrió. Gracias. Lily lo miró. Ya no te vas a casar. Ethan se rió por primera vez en varios días.
No, la niña pensó unos segundos. Y respondió, entonces puedes estar feliz. Ethan la abrazó, y en ese momento comprendió algo. Durante toda su vida, había pensado que el dinero podía protegerlo. Después creyó que el éxito podía hacerlo feliz. Y finalmente creyó que había encontrado seguridad en una relación. Pero una niña de 3 años le había enseñado una lección mucho más importante. La verdad puede aparecer en los lugares más inesperados. Y a veces, la persona que menos poder tiene en una habitación, es precisamente la persona que tiene el valor de decir lo que todos los demás tienen miedo de decir. La boda nunca ocurrió, el dinero nunca fue robado. El plan quedó descubierto, y Ethan perdió a la mujer con la que pensaba compartir el resto de su vida. Pero ganó algo que ningún millón podía comprar, una segunda oportunidad, y todo comenzó con una niña pequeña, que simplemente decidió decir la verdad. Ahora quiero preguntarte algo, si tú hubieras sido Ethan, ¿habrías perdonado a Victoria después de descubrir toda la verdad? ¿Crees que ella realmente estaba enamorada de él? ¿O piensas que una traición como esta no merece una segunda oportunidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Y dime también una cosa. ¿Tú habrías creído a una niña de 3 años si estuvieras a punto de casarte? Porque quizá esa sea la verdadera pregunta de esta historia. A veces ignoramos las pequeñas señales porque queremos creer que todo está bien. Y a veces, una sola voz puede salvarnos de cometer el error más grande de nuestra vida. Si esta historia te atrapó hasta el final, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Porque aquí cada historia guarda un secreto. Y nunca sabes cuándo una pequeña señal puede cambiarlo todo.